Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre el tambor de Jalata de Günter Grass, escritor alemán, premio Nobel de la literatura. Bueno, esta obra fue escrita durante los años que se desarrollaban entre 1965 por ahí, se desarrollaban la Segunda Guerra Mundial y también donde abordan temas relacionados con los nazis. Este, Toda esta obra comienza y se empieza a desarrollar con la historia de Oscar. Oscar, que era un niño de 3 años, incluso que ya no quería crecer por diversas situaciones que surgieron durante su infancia. Bueno, ahí nos comienza contando sobre Oscar, que estaba en un sanatorio y nos empiezan a relatar de que su enfermero Bruno lo observaba a través de la mirilla, bueno, de la puerta, que se podía visualizar todo lo que él, lo observaba todo lo que él hacía durante. Ahí comienza, pues sí, soy huésped de un sanatorio. Mi enfermero me observa, casi no me quita la vista de encima, porque en la puerta hay una mirilla y el ojo de mi enfermero es de color castaño, que no puede penetrar en mí, de ojos azules. Por eso mi enfermero no es mi enemigo. Le he cobrado afecto. Cuando entra en mi cuarto le cuento el mirón de detrás de la puerta anécdotas de mi vida. Obviamente se refería a Bruno, su enfermero, para que a pesar de la mirilla me vaya conociendo. El buen hombre parece apreciar mis relatos, pues apenas acabo de soltar algún embuste, él para dar a su vez a conocer me muestra su última creación de Cordel Anudado. Justamente nos narra en ese primer capítulo de las 4 faltas, nos empieza a narrar sobre Bruno, a su enfermero, sobre que él le gustaba hacer nudos de diferentes, o sea, hacía como diferentes figuras como que un poco horripilantes, extrañas, por decirlo así. Incluso tenía como que la idea de, se le venía a la mente de un momento a otro pintar ese arte que él realizaba con esos nudos, que bueno, él nos contaba que esos nudos que los ponían luego de las camas de ese sanatorio. Y dice, luego de que las anudaba y todo eso, el enfermero los luego, claro, los sumergía luego en yeso, debido a que debido a que justamente ese enfermero con las agujas de tejer los atravesaba. Bueno, justamente es donde les contaba que él tenía frecuencia de colorear sus obras, pero él como que les quitaba esa idea y le hacía como que un ejemplo de cómo quedaría su cama, que era toda blanca con diversos colores que él quisiera pintar o mejor dicho colorear sus obras. Dice, a mí, mi cama metálica esmaltada en blanco sirve así de término de comparación. Para mí es todavía más, mi cama es la meta finalmente alcanzada, es mi consuelo y hasta podría ser mi credo de la dirección del establecimiento consentimiento en hacerle algunos cambios. Ya. Luego también nos habla que una vez por semana vienen a visitarlo sus amigos, familiares, conocidos, y es como que él empieza a describir, bueno, este escritor nos comienza a describir cómo vienen como que son las personas que quieren ganarse o quieren dar a entender que sienten aprecio y respeto hacia él. Y se vienen entonces los que en mí quisieran apreciarse, respetarse y conocerse a sí mismos, tan ciegos, nerviosos y mal educados que son. Y él donde nos empieza a escribir que con unas tijeras rasguñaban el filo de sus esmaltes, los esmaltados de su cama. Justamente también nos cuenta que le traían regalos. Incluso en esta nos empieza a contar sobre que un día de la nada le pide a su enfermero Bruno que le compre de papel virgen, justamente así le dijo.
papel de escribir, bueno. Pero que él justamente, él le dice que quería 500 hojas de papel virgen, que así lo diga al momento de que se vaya a comprar. Y es como que el enfermero, bueno, Bruno, como que lo miró así como que medio extraño porque obviamente se puso colorado, incluso empieza a describir aquí que se puso colorado al momento de ir a pedirlo a la tienda. Pero la chica como que muy nerviosita, igual le entregó las 500 hojas. Él pensaba que no iba a acceder o no iba a aceptar más o menos ir a pedir utilizar ese término en la tienda. Porque dice, cuando le dije a Bruno, oye Bruno, ¿no quisieras comprarme 500 hojas de papel virgen? Bruno mirando al techo y punteando el índice de la dirección en busca de un término de referencia. ¿Querrá usted decir papel en blanco, señor Oscar? Y Oscar obviamente empezó a insistir que era papel virgen, que así le iban a entregar. Y luego cuando él regresó con las 500 hojas, se le entregó, le dijo que tenía la razón, que estaba bien la palabra que le había indicado. Hay una parte donde él nos empieza a contar sobre que tanto como Bruno y él, ambos son héroes de esa historia, dentro de su soledad, dentro de ser hombres solitarios, en cómo luchan, por decirlo así, constantemente, a diario, a través de los demonios que puedan tener dentro de ellos. Dice, hoy en día ya no se dan héroes de novela porque ya no hay individualistas, porque la individualidad se ha perdido, porque el hombre es un solitario y todos los hombres son igualmente solitarios, sin derecho a la soledad individual y forman una masa solitaria, sin hombres y sin héroes. Los dos somos héroes muy distintos sin duda, él detrás de la mirilla y yo delante, y él cuando abre la puerta pesa toda la amistad y toda la soledad. No por eso nos convertimos, ni él ni yo, en más anónimas y sin héroes. Nadie debería escribir su vida. Ya. Ahí ya en esa parte nos empieza a describir, bueno, nos cuenta, nos narra Oscar que nadie, bueno, habla en primera persona, por lo cual se hace referencia a Oscar, que nos cuenta que todos los que solemos escribir, deben comenzar al menos recordando a uno de sus abuelos. Y es donde él comienza en el primer capítulo narrando la historia de su abuela. Bueno, su abuela, la famosa abuela que usaba las 4 faldas, que prácticamente eran 5 faldas, no 4. Bueno, las 4 faldas que no eran enagüe, nada. Él decía, no son enagüe, no, son faldas, literal, faldas que se parecían a color de las patatas. Porque es donde él siempre, es como que le hacía esa comparación frecuentemente de las patatas. Dice, nadie debería escribir su vida sin haber tenido la paciencia antes de echar su propia existencia, de recordar por lo menos a la mitad de sus abuelos. Mi abuela, Ana Broskett, se hallaba sentada en sus faldas al caer a la tarde de un día de octubre, a la mirilla de un campo de patatas. Justamente ese día se encontraba pelando patatas a la señora. Pero él como que lo daba a entender que el color de las faldas eran color a las patatas también. Ahí es donde mi abuela, en efecto, llevaba no una falda, sino 4, una encima de otra. 4 verdaderamente faldas. Decía que supongamos que si era lunes, ya la falda que estaba, la última falda pasaba, subía, o sea, y era como que iba bajando. Supongamos el lunes era la primera falda, en la parte superior. Luego el día martes estaba en la tercera falda, y eso sencillamente es donde cuando iba rotando ya para el momento de lavarlas. Luego también nos empieza a contar sobre su abuela, sus faldas, sus costumbres, y también hablarnos de su tambor, que él nos decía que que si él no hubiera tenido su tambor, ¿qué hubiera sido de él sin su paciencia y habilidad? Nos empieza a contar también de la vida nos empieza a contar sobre su abuelo,
un hombre que se fue a la América y que bueno, luego de que decide viajar a otro lugar junto a su abuela y cambiar de nombre a Granca, y hacerse pasar por un balsero, que bueno, ahí era conocido como bombero voluntario. Bueno, nos encuentra, nos narra cómo se habían conocido con su abuelo, que incluso un día su abuelo era conocido porque era muy chiquito, él decía, y pensar que es un ser muy bajito. Obviamente era su abuelo que decía que una vez, bueno, cuando cambiaron de nación, se fueron de lugar, cambiaron de lugar, el abuelo se escondió bajo la falda de su abuela, Ana, ahora Ana Broski. Mientras, y es donde ese momento que él se escondía es como que ya medio curioso cómo ese escritor lo empieza a describir, en que, bueno, donde él se esconde, de tantas, bueno, las veces que se escondía su abuelo, en las faldas de su abuela es donde hubo como que, bueno, no lo dice explícitamente de esa forma, pero da a entender que, bueno, tuvieron intimidad. En ese momento surgió, pues, bueno, ese acontecimiento, para que su mamá, Agnes, naciera producto de eso, pues, como era un ser muy chiquito y no se veía, bueno, ahí hubo donde hubo todo, la intimidad y todo eso, bueno. También nos cuenta, bueno, el nacimiento de su mamá, cómo lo iban a buscar, le estaban buscando a su papá, bueno, a su abuelo, al abuelo de Oscar, que justamente la policía se enteró de que él bueno, de que él había cambiado de nombre por Granca. Bueno, nos empieza a describir este escritor detalladamente, bueno, utilizando ciertos términos en la cual logra atrapar al lector de cierta forma por la manera en cómo ese escritor nos empieza a narrar toda la historia. Incluso hay unas partes del libro donde nos cuenta, bueno, habla sobre un álbum de fotos, se empieza a describir cómo hay imágenes de su abuelo cuando era un bombero, un bombero voluntario, y es donde él empieza a recordar su niñez. Incluso también nos habla sobre sus papás, que dice, empieza a describir que no, que su papá, bueno, tanto su mamá como su papá eran como que eran infieles, porque prácticamente la mamá Agnes se metía, tenía como una relación con su primo, y incluso ese escritor narra que quién será da a entender como que el papá de Oscar no es realmente su papá, sino el primo. O es como que ya un disturbio que empieza con toda esta historia, porque incluso es donde nos narra la parte de que nos dice que Oscar no quería ser grande, no quería crecer por todo lo que por todo lo que había atravesado en su niñez. Bueno, había visto la infidelidad de sus padres, cómo su abuelo en lo que se había convertido y todo eso, a pesar de que había generado mucho dinero. Pues. Además, nos empieza contando también, bueno, su historia, de su niñez, e incluso narrando había un capítulo sobre los vidrios rotos, que nos empieza a contar sobre que cuando él gritaba, los vidrios se rompían. Y es como que ahí él descubre eso, y esa es ahí donde él aprovecha de esa habilidad, por decirlo así, para empezar como que a sustraer cosas. Bueno, era como que él gritaba y ya bueno, ya no voy contando, luego voy a ir narrando eso. Ya es donde nos empieza a contar también de la caída que él había tenido, porque iba a agarrar unas frambuesas, y justamente él al subir las escaleras se estropieza y empieza a escribir, justamente nos escriben que sangraba toda su cabeza, pero prácticamente sus papás se excusaron
para decir a toda la gente que sea la razón y la consecuencia de por qué Oscar no crecía. Porque él era un hombre ya de 30 años, pero tenía un cuerpo y el tamaño de un niño, bueno, de 3, 6, 10 años prácticamente, por no decirlo así, o de menos de 3. Toda esa historia nos empieza a narrar y contar cómo iba a transcurrir. Este niño, bueno, este personaje, el personaje principal de Oscar. Oscar era muy inteligente, incluso nos empieza narrando, nos empieza a contar, también nos cuentan durante esta trilogía, porque bueno, es una obra de 3 libros, pero prácticamente me estoy basando en el primer libro de Hunter Grace. Nos cuenta ahí que también conoce unos señores, uno de sus mismos, bueno, por decirle, ahí conoce a alguien, los mismos a personajes de con su misma estatura, y en la cual forman un circo. Bueno, y es donde nos empieza a contar ahí todo lo que hacían, incluso ahí donde él utilizaba su voz para utiliza su voz como para extraer cosas, así igual como había surgido en esa época. Esta obra prácticamente nos empieza a narrar muchas cosas, incluso al inicio me gustó por cómo describía a su enfermero Bruno, incluso también a su abuela, y que todos debemos recordar a algunos de nuestros abuelos. Prácticamente esta obra está escrita en primera persona, personaje, pero incluso luego ya en el segundo libro es como que si nos estuviera narrando el enfermero Bruno, y es como que bueno, ya nos empieza a confundir, no, es una obra muy buena porque nos narra, incluso nos cuenta sobre su amoríos de Oscar, que incluso que decían que había tenido un hijo. También nos están narrando, nos cuenta de cómo sucede todos esos acontecimientos que lo hacen escribir como un diario prácticamente en su sanatorio, porque él estaba en un sanatorio, en un centro psiquiátrico, por la que había ocurrido. Incluso ya en la parte final donde se enteran de que Oscar no era, no había sido culpable, él como que se reprocha, él no quería salir del sanatorio porque sentía que iba a volver a lo mismo, iba a recordar incluso a su madre, porque creo que me salté la parte donde su mamá había muerto. Y él dejaba de ir a ciertos lugares que le recordaban a ella. Bueno, eso es creo que no, para no extenderme más, es una obra que es muy buena de ese escritor desde el inicio. Es muy minucioso en cómo te escribe los acontecimientos, las descripciones como son las faldas de su abuela, las 4 faldas, que prácticamente eran 5 faldas, sobre su abuelo, de cómo, tan curioso, de que era tan chiquitito que pudo esconderse a las faldas de su abuela, y que a través de que se escondía hubo bueno, nace su hija, bueno, su mamá Agnes, y todo es como que muy curioso, muy fuera de lo muy, muy particular. Es un libro que realmente te va a atrapar, que te va a enriquecer de cierta forma, porque nos tratan de diversas situaciones. Inclusamente él no quería también crecer por eso de la guerra mundial que había evidenciado durante toda su infancia. Bueno, solo me queda agradecer y decirle que esta obra de Oscar, y que nos empieza a contar su vida, sobre el álbum, sobre las fotos de su abuela que había visto, sobre la falda de su abuela, sobre su mamá, su papá, sobre su situación de cómo él, el por qué él, bueno, lo que sus papás habían dicho también de que, bueno, se había caído, y debido a esa caída es donde él ya, bueno, ya no pudo crecer, pero realmente no fue así. Y es todo, bueno, agradecerle. Habrá en la siguiente semana un próximo libro muy interesante. Muchas gracias. Les invito a leer El tambor de Jalata, una historia de Oscar que te marcará de inicio a fin en el aspecto de cómo describe cada escenario.
Muchas gracias.